Seguimos con nuestro estudio de modelos típicos en los finales de peones. Vamos a hablar un poco sobre las mayorías. Vamos a ver qué mayorías son superiores a otras. Ya sabemos que se presenta una mayoría cuando en un flanco tenemos más peones que nuestro rival. De los videos anteriores hemos visto cómo un peón pasado apoyado generalmente es superior a otro, y eso a veces sirve para ganar, pero a veces tampoco es suficiente. Estas no son las únicas configuraciones que pueden presentar características similares. Sabemos que casi siempre de las mayorías de peones puede surgir un peón pasado, aunque realmente en otras ocasiones el peón pasado puede asegurarse desde una estructura que no sea una mayoría. Aunque tenemos que tener muy claro eso, la principal función de una mayoría de peones es crear un peón pasado. Estas mayorías pueden clasificarse en varias formas. Tenemos las mayorías imparables, las que no pueden ser destruidas y por sí mismas nos aseguran la coronación. Las mayorías invulnerables, estas no pueden ser destruidas. Y aquí podemos clasificarlas, subdividirlas en activas, que son las que necesitan que el rey contrario esté vigilándolas para evitar que se cree un peón pasado. Y también tenemos las mayorías invulnerables pasivas, que no pueden ser destruidas, pero realmente el rival puede dejar de prestarles atención. Tenemos también las mayorías vulnerables, que son las que pueden ser destruidas ya sea directamente o mediante una ruptura de peones. También existen otras mayorías que han perdido la capacidad de crear un peón pasado, que llamaríamos mayoría inútil o mayoría desvalorizada. Aunque de esas no veremos ejemplos aquí, ya que nos encargaremos de aquellas que pueden crear un peón pasado. Esta clasificación es muy importante para poder establecer nuestros planes. De hecho, deberíamos tener la suficiente práctica para poder identificar cada tipo de mayoría rápidamente. Así podemos saber cuándo podemos mejorar una estructura propia o cuándo nuestro rival puede mejorarla para evitarlo. De la misma manera, ver cómo podemos trabajar para destruirlas, ya sea con trabajo del rey, con rupturas de peones. Así que es algo que debemos analizar mucho, ver muchas posiciones y tener muy en cuenta. De hecho, vamos a empezar a ver nuestros ejemplos. Esta partida se parece mucho a una que vimos en nuestro modelo del peón pasado apoyado. Si aún no has visto el video, te lo dejo en la parte superior. Muy parecida a la partida entre Fischer y Larsen. Parece ser que este peón va a decidir la lucha. Un peón pasado alejado va a distraer al rey mientras tanto el rey captura en el otro flanco. Pero realmente no es así. Es aquí un escenario donde vemos que esta mayoría puede tener su gran influencia en el resultado comparado con estos dos peones. Hay que saber cómo jugar para que al menos logremos con estos tres peones realizar el cambio por los dos del rival, de esa manera al menos asegurar las tablas. La jugada correcta aquí es G5, de esa manera se hace valer la mayoría. En la partida, las negras creyeron que no había oportunidad y se fueron simplemente a la captura de el peón de A. De hecho, las blancas también jugaron mal. Jugaron rey F3. La jugada correcta aquí para detener ese poder de la mayoría es H4. Es la jugada necesaria. Igual el negro no encontró el plan correcto. Aquí todavía podía volver al buen camino con G5. Pero jugaron rey F3. Las blancas se dan cuenta de la necesidad de H4 para detener esa mayoría y empieza una carrera de los reyes, con lo cual las blancas ganaron esta posición. Volvamos a nuestra posición inicial. La jugada, como dijimos, es G5. Hay varias opciones. Las blancas pueden tratar de jugar, por ejemplo, G4 para detener a los peones, pero tras G6 y F5, las negras logran hacer valer esa mayoría. Si las blancas aquí insisten en evitar el cambio, por ejemplo con H3, van a perder tras F4. G4, H por, rey por y G5.
tenemos un peón pasado apoyado. Como vimos en algunos ejemplos anteriores, es suficiente para ganar. El rey se irá por este peón aislado y mientras tanto tenemos una estructura que no puede ser detenida en el flanco de rey. Así que en este punto, tras F5, es necesaria la captura y las negras pueden emprender tranquilamente camino hacia donde está el peón para capturar el peón del flanco de dama, pero mientras tanto esta estructura va a ser destruida. Como dijimos, al menos esos 3 peones nos sirven para cambiarlos por los 2 peones del rival y evitar perder en el flanco de rey, donde el rey blanco tiene las manos libres prácticamente para trabajar. Otra idea aquí puede ser jugar rey F3, a lo que viene F5. Continuamos con la mejora de nuestra estructura de peones y ante la actuación del peón pasado como un distractor, podemos tranquilamente acercarnos, capturarlos y no hay forma en la cual las blancas puedan trabajar para capturar el peón de G6, puesto que la amenaza de F4 creando un peón pasado decidiría allí la partida. Necesitan jugar H4 para al menos destruir esa mayoría, que este rey no alcance a venir a apoyarla en el flanco de rey. Y tras rey B5, H5 es la jugada con la cual se entabla. De hecho, si tomamos la posición de la partida Fischer-Larsen que habíamos mencionado, tras rey D4 de las blancas y cambiamos la estructura de peones a esta, no la que teníamos en esa partida, vamos a ver aquí la comparación entre las dos posiciones. Esta es la posición original y esta es la posición modificada a la estructura de peones. Aquí las negras fácilmente pueden hacer tablas con G5. Nuevamente es un caso similar al anterior, donde el peón pasado sirve como distractor, pero no lo suficiente para ganar la partida, porque las negras tienen sus posibilidades de creación de un peón pasado en el flanco de rey con la estructura alterada así. En este ejemplo, ambos jugadores tienen mayorías mejorables. Las blancas tienen una mayoría en el flanco de dama, 3 contra 2, pero es una mayoría que está controlada y que realmente no se defiende, sola porque en algún momento este peón puede avanzar y destruirla. Por el lado de las negras tienen una mayoría acá en el flanco de rey, 2 contra 1, pero es vulnerable, aunque podría mejorarse si no es atacada de inmediato. La jugada correcta aquí es H3. Miremos que en la partida las blancas jugaron rey F2 para tratar de acercarse a través de G3 y H4 a la captura del peón de H5. Pero tras H4 esta mayoría no puede ser atacada. La mayoría negra se convierte en una mayoría de mayor calidad que la del blanco. El blanco no puede ni siquiera atacarla, tampoco puede alejarse de esta mayoría, tiene que permanecer dentro del cuadrado de ambos peones. Y ahora vamos a ver cómo lucha el negro en el otro flanco para tratar de ganar la posición. Tras C5 la amenaza de las negras era continuar con su avance, así que las blancas deciden fijar esta estructura. La mayoría del blanco es invulnerable, pero también podemos decir que es una mayoría inútil, no funciona. La ruptura en B4 para crear un peón pasado tiene realmente pocas posibilidades de lograr algo, porque el peón pasado de las negras, sea con cualquiera de estas dos capturas, va a ser más peligroso que el de las blancas. Ahora es cuestión, ya que esta mayoría realmente no sirve, de que el rey venga a apoyar los peones del flanco de rey. Bien, rey C6, tiene las manos libres para trabajar. H3, obligando al rey blanco a mover. Y tras G3 la partida se gana, las blancas se rinden.
Volvamos a nuestra posición inicial y miremos la mejor jugada, no la que se realizó en la partida. Lo correcto es, dijimos, H3. Hay dos opciones. La mala, G3, porque vendría H4. El peón se quedó muy alejado, aunque esta estructura no permite el paso de los reyes, ni del rey blanco ni del rey negro. Queda el flanco de rey completamente cerrado. Y si juega G por H3, busco la captura de estos peones. Ahora las negras van a tratar de jugar. Me quitaron el rey para tratar de jugar C5 y C4. La idea es o destruir o al menos volver inútil, desvalorizar la mayoría del blanco. En este momento las blancas pueden jugar directamente B4. Cuidado con una jugada como rey G3 que perdería. C5, esta mayoría queda o destruida si juego rey por C3 y se caen todos los peones del flanco de dama. O tras C4 puede venir esta posición. El rey alcanza a defender el peón de H, un peón pasado alejado que va a distraer al rey blanco mientras este rey emprende la captura de todos los otros peones. Volvemos aquí. Necesitamos, como sea, jugar B4. Tras la captura, las negras ahora están luchando contra una mayoría blanca, que es muy útil, pero que puede ser destruida. Es necesario realizarlo antes de que el rey blanco capture los dos peones del flanco de rey y regrese al flanco de dama para apoyar su mayoría. Necesitan hacer C5. Viene B por C5. Vamos a capturar estos peones y vamos a ver qué resulta de esta carrera. El rey tiene que jugar a G4. Si juega a G5, esta es una posición típica del final de rey y peón contra rey y peón bloqueados. Tras rey D3, rey F5. Rey D4, esta maniobra aquí, esta pequeña triangulación, las negras ganan. El blanco se alista para una posición donde va a perder el peón, pero tras su captura logra una posición teórica de tablas gracias a la oposición. Miremos nuestro último ejemplo. En esta posición tenemos un escenario interesante. Cada rey está tratando de luchar contra la mayoría del rival y de acuerdo a cómo se manejen esas mayorías, cómo se utilicen también los reyes, es que se va a decidir la lucha. En la partida las negras jugaron rey D7. Una mala idea porque podían ya empezar a trabajar con su mayoría, hacerla invulnerable. La jugada correcta es H4. De esta manera la mayoría negra se vuelve invulnerable. De hecho, ahora las que pueden tener problemas son las blancas y tienen que jugar de manera muy precisa. Por ejemplo, C5, B5 y desde que el otro peón no avance hasta A5 estaremos en una posición segura. Hay que mantener la estructura de este modo. Podemos aquí maniobrar con los reyes y no se logra nada. Hay que tener muchísimo cuidado con una jugada como A5. Aquí ambas mayorías son seguras, pero si se pretende avanzar aquí, tras A6 la mayoría blanca se va a destruir. Volvamos a la jugada de la partida, rey D7. Las blancas a rey D7 continuaron con B5, otra vez una jugada mala. Es cierto que avanza la mayoría, pero no de la forma correcta. Tenían que tratar de destruir la mayoría negra con precisamente H4. Tras G por H4, la mayoría de las negras es vulnerable, aunque antes de atacarla necesitamos reforzar el flanco de dama. No puedo ir directamente al ataque porque tras B5 voy a quedar en problemas. Entonces es necesario evitar el plan del negro. De esa manera viene el rey a C7, C5 y conocemos esta estructura. Tenemos que mantenerla allí. La mayoría blanca se cuida sola y ganamos llevando el rey al flanco de rey negro y luego yendo a apoyar el flanco de dama de nuevo. Una maniobra larga pero que rinde sus frutos.
Volviendo a B5, las negras tuvieron otra vez la oportunidad de jugar H4, pero no lo hicieron. Juegan A6, una mala idea. Las blancas nuevamente tienen la opción también de jugar H4. No están bien orientados ninguno de los dos jugadores en este final. A4, rey C7 y A5. Nuevamente una idea mala. Dijimos que este peón no podía pasar demasiado porque la mayoría puede ser destruida fácilmente. Fueron demasiado ambiciosos y de esa manera debilitaron demasiado la posición. Nuevamente era necesario H4 y C5. La mayoría que se cuida sola en el flanco de dama y el rey puede tratar de emprender algún otro plan. Volviendo a A5, H4. Esa sería la otra posibilidad de ganar aquí. En la partida jugaron F4, se debilitó la mayoría y ahora la mayoría de las blancas va a ser destruida, pero la del negro también. Aquí vamos a ver qué resulta de esta carrera. Nos damos cuenta que el negro se queda cortado. El peón blanco resulta ganador. Así de hecho fue como se decidió esta partida con toda esa carrera. Volvamos aquí. Dijimos que la jugada correcta es H4. Y tras H3, la mejor jugada aquí, muy difícil de encontrar, es rey B8. Tratando de crear un peón pasado en el flanco de dama, evitando que el rey pueda ser atacado aquí con B6 o con una captura en B6. Una jugada como B6, directamente tratando de crear el peón pasado, no funciona porque esta captura es con jaque. Se destruye toda la estructura y el blanco consigue el paso a través del flanco de dama. Aunque parece ser que tras G4 tengo un final de damas igualado. Son interesantes las rupturas de peones para crear esas opciones. Volvamos a rey B8. La jugada más adecuada en esta posición. Si rey C5, por ejemplo, evitando que las negras jueguen B6, G4 obliga al rey a devolverse rápidamente. B6 creando un peón pasado, como veremos en la línea principal. Rey C5 entonces se aleja mucho y a rey D3, B6. Vemos entonces cómo las mayorías pueden ser atacadas, ya sea con el rey o con rupturas de peones. C5 y G4. Lo que buscan las negras es crear problemas en ambos lados del tablero. Tras G por H3 y A4, dos peones pasados alejados le van a ganar a peones pasados próximos. La partida podría continuar, por ejemplo, con rey C4 y aquí es importante este último detalle. Tenemos que avanzar el peón de A. Si avanzamos el peón de F, el rey logra una posición ventajosa donde termina ganando la partida apoyando a sus peones. Es necesario distraerlo rápidamente, amenazando coronar en primer lugar, y mientras se distrae, el peón de F es el que avanza y las blancas ya no tienen posibilidad de crear más problemas a las negras con sus peones en las columnas B y C. Vemos aquí entonces la importancia de las mayorías, ver cómo pueden ser utilizadas, cuando son imparables, invulnerables, vulnerables o inútiles. Es importante aprender a identificarlas y tratar, como decíamos, de mejorarlas al máximo si las poseemos y tratar de destruirlas del rival antes de que mejoren o se conviertan en un problema. Espero te haya gustado el video, los ejemplos. En próximos videos seguiremos explorando estos modelos en diferentes tipos de finales para que comprendamos mucho mejor cómo debemos proceder. Nos vemos en el próximo video.